Hoy hablaremos sobre la obra El Decamerón. Primero veremos que el autor es Giovanni Boccaccio. Algunos datos sobre este. Creció en Florencia hasta 1325 o 1327 aproximadamente, cuando fue enviado por su padre a trabajar en la oficina de la Compañía de los Bardi. Nació en junio o julio de 1313 en Certaldo, Florencia o incluso París. Falleció en Certaldo el 21 de diciembre de 1325 y está enterrado en la iglesia de Santi Jacobo e Filippo de esta ciudad. Escribió un montón de obras. Su obra más famosa es el Decamerón, que terminó de escribirse en 1353. Bueno, ahora vamos a ver el movimiento literario. Este autor pertenecía tanto al humanismo como a la literatura renacentista. Junto a Dante y Petrarca, Giovanni Boccaccio, autor de uno de los grandes clásicos de la literatura de todos los tiempos, el Decamerón, está considerado uno de los precursores del humanismo y la literatura renacentista. Además de ser un prolífico autor de obras en poesía y en prosa, puede atribuirse a Boccaccio algunas grandes aportaciones en la literatura, como la recuperación de la cultura clásica, la crítica literaria y el hecho de ser un firme defensor de la escritura en lenguaje vernacular. Denotación y connotación del título. La denotación del Decamerón se deriva del griego y significa 10 días. Este título se refiere a la estructura que podemos observar en el libro. Y la connotación del título Decamerón evoca la riqueza y diversidad de historias humanas contenidas en la obra. Algunas obras del autor. Tenemos La casa de Diana, publicada en 1334, un poema amoroso escrito en tercetas que narra cómo la diosa Diana organiza una cacería para las damas más bellas de la corte. La Teseida, en 1339 a 1344 aproximadamente, también una obra poética. Otra obra que encontramos es Ninfale Fiesolano, publicada en 1344 a 1346 aproximadamente. El Decamerón, publicada en 1348, su obra más destacada. El Corbacho, en 1354, una obra en prosa que inserta un debate de carácter social. Genealogía de Heroum Gentilium, en 1355, una obra que aborda la genealogía de los dioses paganos. De Claris Moliverius, en 1361 a 1362 aproximadamente, una serie de biografías sobre mujeres ilustres de la antigüedad. Ahora, vamos a ver algunas características y datos de la obra El Decamerón. Esta incluye 100 cuentos. Era una historia de 7 mujeres y 3 hombres. Cada uno es nombrado rey por un día. Incluye detalles eróticos llenos de defectos, pasiones y vicios. Valores religiosos son delegados atrás, por esto fue censurada esta obra. Finalmente, los cuentos adaptados a la época y lugar fueron adaptados a su contexto. Análisis literario de la obra. El Decamerón. El tema principal de la obra es la vida humana y su relación con el amor, la inteligencia y la fortuna. Como ya vimos, el autor es Giovanni Boccaccio y fue escrito a fines de la Edad Media e inicios de la época del Renacimiento, durante los siglos XIV y XV. Escenario y estructura. La obra comienza en Florencia, donde se da la peste y luego se narran los cuentos en una villa. En la estructura podemos encontrar un libro con 100 relatos. Género, figura literaria. Es un libro de cuentos que pertenece al género narrativo de las novelas cartesianas. Este es un recurso utilizado para dejar en evidencia tramas de la sociedad falocrática, consolidada a lo largo del tiempo. Lenguaje y estilo. En la obra se puede observar un contraste. Por una parte, un lenguaje más retórico con narraciones amplias
por otra parte, un lenguaje propio de prosa. Bueno, la importancia de la obra es su estilo, originalidad, crítica social y contexto histórico. Los temas secundarios son el amor, la vida en la sociedad, la iglesia y la fortuna. Finalmente, la finalidad de la obra fue diversión y entretenimiento, influencia en la literatura, transición social y crítica social. Esta fue una obra humanista precursora del Renacimiento. Además, representaba el desarrollo de una sociedad desigual y la falsa ética de un clero corrompido. Por otro lado, la finalidad de la obra radica en la representación de lo que significa ser humano.